Vamos a invitar a todos nuestros hermanos a participar de esta oración. De rodillas, por favor. Nuestro amado Padre Celestial, nuestro Señor, estamos delante de ti una vez más aquí en tu casa, agradecidos, felices por todas las bendiciones recibidas durante la semana que ha transcurrido, porque hemos podido vivir delante de ti, sustentados por ti, y al ingresar a las sagradas horas del día sábado, del día de reposo que nos has concedido, una vez más colocamos nuestras vidas en tus manos. Una vez más consagramos nuestra familia delante de ti. Y también rogamos que tu presencia nos asista en este culto, que nos permitas la unción de tu Espíritu Santo para la comprensión de tu palabra, para la exposición también de tu palabra en la persona de tu siervo, el pastor Benjamín Rojas. Te suplicamos que al ser nutridos espiritualmente, también se fortalezca nuestro testimonio al vivir tu palabra cada día. Suplicamos que aceptes de nosotros este culto que dedicamos solo a ti en nombre de Jesús. Amén. Amén. Recibimos una vez más la palabra del Señor en la persona de nuestro pastor Benjamín Rojas, que nos visita desde el Perú. Que el Señor le bendiga, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Muy buenas noches, queridos hermanos. Un feliz sábado. Espero yo que ustedes, así como yo, estén disfrutando de un bendecido sábado, un hermoso sábado, con la bendición del Señor. Yo creo que podemos pasar bonitos momentos como familia, disfrutar como amigos, como compañeros de trabajo también, ¿no? Gracias a Dios estamos en un nuevo sábado. Vamos a, en esta noche, leer la palabra de Dios. Luego de eso voy a hacer una corta oración. Y luego de eso yo explicaré algo de lo que yo entiendo de esa porción que vamos a leer. A ver si ustedes de alguna forma también pueden pensar o tal vez reflexionar sobre lo que yo entiendo sobre esa porción, y tal vez les pueda ser de ayuda también. Pero lo más importante acá es que leamos la palabra de Dios. Entonces, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 4. En el libro de Hebreos, capítulo 4. Es interesante, pero la última vez que hemos leído, también empezaba esta porción con la misma palabra que empieza ahora, por lo tanto, ¿no? Algunas versiones no tienen ese por lo tanto primero, pero la primera palabra griega que encontramos ahí es por lo tanto, y así debe de empezar, por lo tanto. Por lo tanto, dice el texto entonces, temamos. Por lo tanto, temamos. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o a nosotros se nos ha anunciado el evangelio, como a ellos en el pasado. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no oírla acompañada de fe, tal como aquellos que sí la escucharon. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren
en él, o sea, en ese reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez Dios determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como ya se dijo, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora sí, acompáñenme en una corta oración para luego meditar en esta porción de la palabra de Dios. Padre querido, Señor, te agradecemos porque en tu palabra nos ofreces descanso, nos ofreces reposo. Gracias porque tu palabra, Señor, nos da esperanza, porque tu palabra nos da seguridad, porque tu palabra hace milagros y transforma nuestras vidas, pero transforma también nuestra realidad, transforma también nuestro entorno. Gracias por tu palabra. Ahora, Señor, después de haber escuchado tu palabra, nosotros vamos a explicar, vamos a hablar, y quiero pedirte por favor que tú guíes, Señor, mis pensamientos, guíes mis ideas, para que simplemente podamos reafirmar lo que tú ya nos has dicho. Quédate con nosotros en esta noche, quédate con cada uno de nosotros y responde a nuestras inquietudes, por favor. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Bueno, en este mundo actual en el que vivimos, una de las cosas más complejas es realmente descansar, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes encuentran tiempo para descansar de verdad, pero la sociedad es una sociedad llena de tareas. Hay tantas cosas para hacer. Tenemos una lista de cosas por realizar cada día, y cuando nos damos cuenta, el día se terminó y todavía quedan un montón de cosas más para hacer. Hay compromisos que atender, hay algunas reuniones a las que tenemos que asistir, hay cosas en la casa para hacer. Hoy en día en nuestro mundo, estos aparatos electrónicos también llenan nuestro tiempo con una cantidad tremenda nos hacen invertir una cantidad tremenda de tiempo, porque tenemos que estar respondiendo mensajes, tenemos que estar atentos a lo que la gente nos dice, y lo que mis hijos siempre me dicen a mí, ¿no? Papá, no dejes en visto a nadie. ¿Saben lo que significa eso, no es cierto? No dejes en visto a nadie. Los jóvenes se ríen un poco porque algunos de nosotros estamos acostumbrados a ver el mensaje, y bueno, si el mensaje es interesante, lo vemos y no necesitamos decir nada, ¿no? Pero hay que responder, es casi obligatorio responder, porque si no la gente dice, lo miró y no me respondió, ¿no? Entonces es interesante, pero nuestro mundo es un mundo en el que realmente encontrar un momento de descanso, de relajo, tranquilo, para poder pasarla bien, es casi imposible.
Nuestra sociedad está caminando en una dirección en la que todo tiene que ser más rápido, todo tiene que ser con mayor tiempo, o todo tiene que usar mayor tiempo, todo tiene que de alguna manera gastar más energía y más tiempo, porque si no es así, entonces no es bueno. Si no es así, entonces no es lo ideal. Si tú vas a un consultorio médico y encuentras a un doctor ahí sentado, tranquilo, sin muchos pacientes, ¿no es cierto? Él no está atendiendo desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Él atiende 2 o 3 por día, ¿no? Tú miras ese doctor y lo más probable es que tú no vayas a atenderte a ese doctor. Porque para que sea bueno, él tiene que estar ocupado desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tiene que tener una fila de pacientes ahí en su consultorio. Y entonces, si tiene un montón de pacientes haciendo fila, si tiene su tiempo ocupadísimo desde la mañana hasta la noche, entonces tú dices, ese es bueno. Ese es bueno. Nuestra sociedad nos está preparando, nuestra sociedad está llevándonos a vivir una vida agitada, una vida sin descanso, una vida sin freno, una vida en la que la velocidad prima. Hay que hacerlo todo rápido, hay que hacer todo abundante, hay que hacerlo muchas cosas, 3, 4 al mismo tiempo. Cuantas más cosas haces es mejor. Y entonces comenzamos nosotros a juzgar a las personas, comenzamos a evaluar a las personas por la cantidad de tiempo que usan para sus actividades, por lo ocupado que ellos están. Y lo más interesante es que aún nosotros, los pastores, los hijos de Dios, los cristianos, también vivimos en el mismo planeta, pues no, y entonces andamos en el mismo ritmo. Y cuando el pastor o el anciano de iglesia o el cristiano quiere descansar, él tiene que tratar de encontrar un lugar donde ningún hermano lo vea, porque si el hermano lo ve, va a pensar que él es flojo, va a pensar que este es un mal pastor, va a pensar que este es un mal cristiano, va a pensar que este es un mal líder de iglesia. Entonces, no, ¿cómo me voy a sentar a descansar y echarme acá en una de las banquitas? No puede ser, eso es imposible. Porque descanso se ha convertido en sinónimo de malo. Y una vida ajetreada, ocupada, a tal punto que no hay tiempo para nada, se ha convertido en un sinónimo de bueno. Ahora, en ese contexto, en ese mundo, en esa sociedad en la que el mundo nos llama a vivir una vida ocupada, la sociedad nos invita a vivir una vida ocupada, o sea, tenemos que estar usando nuestro tiempo al máximo, no podemos desperdiciar ni un solo minuto. Bueno, y Dios no quiere que desperdiciemos un solo minuto, pero la sociedad quiere que nosotros usemos cada minuto en trabajos, en ocupaciones, en una manera en la que de alguna manera estemos ganando dinero, estemos ganando alguna cosa. Pero en ese contexto, en esa sociedad, ahora Dios nos invita en este capítulo de Hebreos, y ese es el desafío de este capítulo de Hebreos, es que Dios quiere que nosotros encontremos descanso. Dios quiere que nosotros encontremos paz. Y dice, por lo tanto, así empieza el versículo, ¿no? Por lo tanto. Y yo ya les dije la vez pasada que cuando algo empieza con por lo tanto, significa que hay algo detrás que debemos revisar. Y lo que está detrás, son textos muy interesantes, porque detrás, en el capítulo 3, nosotros encontramos la historia del pueblo de Israel, que lamentablemente no entró a la tierra prometida en el tiempo que Dios quiso que entre. Encontramos textos diciendo, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón como ellos en el pasado, que no entraron a la tierra prometida porque no escucharon la voz de Dios. Por lo tanto, hay posibilidad de que tú siendo cristiano, hay posibilidad de que tú siendo un adventista, que está todos los sábados escuchando sermones, que está todos los días leyendo una porción de la palabra de Dios, que está todos los días tratando de meditar en lo que Dios dice, hay
la posibilidad de que tú no hayas entrado en el reposo, ni entres en el reposo que Dios te ofrece. Por eso dice el texto, por lo tanto. En el pasado, Dios invitó a un pueblo para que entren a su reposo, para que entren a disfrutar de una buena vida. Hoy Dios invita a su iglesia, Dios nos invita a nosotros, Dios desea que nosotros entremos a disfrutar de una vida de descanso, de reposo. Dios desea que nosotros vivamos una vida tranquila. Pero existe la posibilidad de que a pesar de que estemos escuchando el mensaje de Dios, a pesar de que Dios nos esté invitando a gozar de ese descanso, de ese reposo, existe la posibilidad de que nosotros en este mundo nunca pasemos a la Canaán, nunca pasemos al descanso y vivamos todo el tiempo en el desierto, estresados, ocupados, sin encontrar reposo ni descanso. Yo no sé, queridos hermanos, pero yo creo que nosotros necesitamos evaluarnos personalmente. Y necesitamos ver si el cristianismo que predicamos, si lo que nosotros hablamos es una realidad para nuestras vidas. Yo no sé si nosotros somos capaces de predicar este salmo hermoso que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué más dice? En lugares de delicados pastos, ¿me hará qué dice? Me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Ahora miren, aquí habemos varios pastores, yo estoy viendo por lo menos a algunos, ¿no? Aquí habemos varios pastores, así que yo voy a pedir el permiso a ellos y voy a tomar como ejemplo esto. ¿Cómo podría, escúcheme bien, cómo podría un pastor que no descansa junto a aguas de reposo, que no está como una ovejita disfrutando de una pradera hermosa y está descansando junto a aguas de reposo, conducir a otra ovejita a las aguas de reposo? ¿Cómo podría hacer eso? O sea, sería imposible. La única manera que yo conduzca a otros al reposo, la única manera que yo conduzca a otros a las aguas tranquilas, a una vida sosegada, a una vida apacible, a una vida llena de tranquilidad, de esperanza, de paz, es que yo lo disfrute primero. Pero si yo soy una persona que vive ajetreada, estresada, no tiene tiempo ni siquiera para pasar con la familia, no puedo yo estar tranquilo porque el día siempre me falta. Las horas que Dios me da siempre son muy cortas, tengo demasiadas cosas para hacer. Así que el tiempo es mi peor enemigo porque nunca consigo hacer todo lo que debo de hacer. Las tareas son muchas. ¿Cómo yo, si vivo en una vida tan ajetreada, tan estresada, ahora cómo yo voy a llevar a otro a disfrutar del descanso y del reposo que Dios quiere que disfrutemos? ¿Cómo yo como líder de iglesia, cómo yo como padre de familia, cómo yo como miembro de la iglesia, como cristiano, puedo llevar a mi amigo, a mi hijo, a disfrutar de una vida de paz, de tranquilidad, si yo mismo no la disfruto? Si yo mismo no consigo pasar un momento de paz, si yo vivo tan atareado que no hay tiempo para nada. Nosotros necesitamos experimentar el reposo. Nosotros necesitamos dejar de caminar por el desierto y necesitamos pasar al tiempo de paz, al tiempo del descanso que solo Dios nos puede dar. Y hay veces nuestras vidas, queridos hermanos, queridos amigos, hay veces nuestras vidas realmente están demasiado atareadas y demasiado sobrecargadas.
La gran enfermedad de este tiempo se llama estrés, ¿no es cierto? Y ustedes se han dado cuenta de que el estrés produce una cantidad de problemas físicos también. Pero ese es el gran problema de nuestro mundo. Y en este mundo Dios quiere que nosotros seamos personas que disfruten de paz, pero que también sean personas que lleven a otros a vivir esa experiencia de reposo y de descanso. Ahora, acá el texto dice el secreto. El texto dice cómo se hace eso. El texto comienza diciendo, por lo tanto, pero luego de eso hay una frase, una palabra solamente. ¿Cuál es la palabra? La palabra es temamos. ¿Qué significa temer? Por lo tanto, dice, temamos. O sea, es necesario que nosotros temamos para que no ocurra lo que ocurrió en el pasado. Eso está diciendo el texto. Es necesario que yo tenga esta experiencia de temor para que yo no viva la experiencia que vivieron los del pueblo de Israel, que habiendo recibido la promesa de vivir en paz, de hallar descanso para sus vidas, en realidad caminaban y caminaban por el desierto sin encontrar nunca paz ni esperanza. Entonces el texto dice, por lo tanto teme, es necesario que temas. Es interesante que en la palabra de Dios, el temor, dice el libro de Proverbios, por ejemplo, es el principio el temor a Jehová, dice el texto, es el principio de ¿qué? De la sabiduría. O sea, temer a Dios tiene varios beneficios. Porque temer a Dios te hace a ti una persona sabia, o sea, una persona que va a decidir de forma correcta, una persona que va a tomar decisiones correctas en su vida. Eso te hace el temer a Dios. Pero, ¿qué significa temer a Dios? Cuando a veces hablamos de temer a Dios, nosotros encontramos a gente diciendo, bueno, temer a Dios tendrá que ser amar a Dios. Temer a Dios tendrá que ser obedecer a Dios. Temer a Dios tiene que ser respetar a Dios. Temer a Dios tiene que ser escucharlo a Dios, prestar atención a Dios. Y yo creo que todo eso es parte del temer a Dios. Pero temer a Dios creo que tiene que ver con algo más también. Creo que hay algo que es mucho más profundo, algo que tal vez es mucho más significativo y que tal vez en esta noche podamos de alguna manera visualizar un poquito. Miren, en la Biblia se habla mucho del temer a Dios. Un texto que a mí me gusta mucho respecto al temer a Dios está en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis dice en el mensaje de los 3 ángeles, ahí en el capítulo 14, el versículo 7, dice que uno de los ángeles pide al pueblo y les dice, su mensaje es, teme a Dios. Es más o menos lo que está diciendo también acá el apóstol Pablo. Para que no vivas esa experiencia del pueblo de Israel, para que no estés todo el tiempo en el desierto, para que pases a vivir el descanso, por favor, teme a Dios. Y entonces, cuando nosotros analizamos temer a Dios, ¿qué significa temer a Dios? Necesitamos pues buscar un poco qué es lo que la gente pudo haber entendido en ese momento cuando Juan escribe, cuando Pablo escribe, cuando el Señor Jesús dice también a sus discípulos en cierta ocasión, por favor, teme a quien puede matar el alma y el cuerpo, y no temas solamente al que puede herir o puede matar el cuerpo, sino que teme a aquel que puede matar el alma y el cuerpo. Y es interesante que en todas estas ocasiones, aquí en Hebreos, allá en Apocalipsis, ahí en el texto en esta expresión del Señor Jesús, ahí la palabra que se usa para temer es la misma. Es la palabra phobos, la palabra fobia, de donde viene la palabra fobia. Es un término griego que tiene que ver con el temor, tiene que ver con el terror, tiene que ver con el susto, no necesariamente tiene que ver con respeto. Su primera acepción tiene que ver con salir corriendo, huyendo frente a alguna cosa terrorífica. Entonces, es ese contexto en el que se habla y se menciona teme a Dios, teme a Dios. ¿Qué significa temer a Dios?
Todos los teólogos han hablado mucho sobre este temer a Dios. Han escrito un montón de artículos, libros sobre el temer a Dios. Pero yo les voy a tratar de decir mi visión respecto a qué significa el temer a Dios. Para mí el temer a Dios, queridos hermanos, tiene que ver con el comprender quién es Dios y quién soy yo. Yo creo que temer a Dios tiene que ver con el hecho de que yo sepa que Dios es el creador, Dios es el juez, Dios es el dueño, Dios es el que realmente puede quitarme la vida, Dios es el que da la vida, Dios es el que ama, Dios es todo. Y yo soy criatura de Él, yo dependo de Él, yo de alguna manera no puedo hacer nada si no es gracias a Él. Temer a Dios tiene que ver con comprender quién es Él y quién soy yo. Porque cuando yo no entiendo quién es Dios y quién soy yo, hay veces yo me coloco en la posición en la que de alguna manera veo a Dios como mi igual, a tal punto que en nuestra sociedad hay gente que mira a Dios no solo como su igual, sino como su ayudante, como su sirviente. Hay gente que sale de su casa dejándolo a Dios cuidando en su casa. Sí, hay gente que piensa que Dios está para servirlo en todo lo que Él quiere y lo que Él desea. Diciéndole, Señor, mira, tú tienes que quedarte cuidando mi casa, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, tú haz lo otro, para esto te necesito, para esto te necesito, dándole órdenes en todo momento a Dios. Dios no es un instrumento que nosotros podemos usar. Dios es nuestro creador. Él es el que debe usarnos a nosotros, no nosotros a Él. Dios no está para ser usado por nosotros, nosotros estamos para ser usados por Dios. Pero en nuestra sociedad, la gran cantidad de personas lo que quieren es invertir las cosas y en vez de que ellos sean usados por Dios, ellos quieren usar a Dios. Me falta plata, entonces voy a recurrir a Dios para que Él me dé más plata. No, la idea no es que yo use a Dios, sino la idea es cómo Dios me quiere usar a mí. Pero temer a Dios tiene que ver con ese conocimiento de quién es Dios. Con ese saber quién es Dios para poder realmente respetarlo, para poder realmente adorarlo como a Él le corresponde. Si yo no sé realmente quién es Dios, yo voy a acabar tergiversando su carácter. Voy a mirarlo solamente desde un lado, desde una perspectiva. Dice la palabra de Dios que Dios es amor. ¿Amén? ¿Me pueden responder? Dice la palabra de Dios que Dios es amor. ¿Amén? Amén. Dios es amor. Pero la palabra de Dios no solamente dice que Dios es amor, ¿no es cierto? Dice también la palabra de Dios que Dios es fuego consumidor. ¿Amén? Bueno, ahí hay menos amenes, no sé por qué, pero yo no estoy repitiendo un versículo de memoria. La palabra de Dios es bien clara, dice, Dios es fuego consumidor. Lean ustedes Hebreos capítulo 12, versículo 28, 29, si no mal recuerdo. Ahí está, Dios es fuego consumidor. Así que Dios es más cosas de las que nosotros pensamos. Cuando yo estudiaba acá en esta universidad, el pastor Martin Klimber una vez nos hizo una exégesis a nosotros de Éxodo capítulo 3 versículo 14, del gran yo soy. Ahí ¿por qué Dios no le dice a Moisés cuál es su nombre, sino que Dios le dice simplemente, mi nombre es yo soy, dile al pueblo de Israel, yo soy te envío. Y la conclusión a la que llega es que Él en realidad es más que lo que nosotros podemos pensar e imaginar. Dios es amigo, Dios es amor, Dios es Padre, Dios es juez, Dios es soberano, Dios es Rey, Dios es Salvador, Dios es Creador, Dios es todo lo que nosotros nos podemos imaginar y mucho más que eso. Así que Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dice la palabra de Dios, por lo menos nos da el fundamento para hablar y decir con total certeza de que Dios es 100% amor, pero Dios también es 100% justicia.
Y yo necesito conocer a ese Dios. Cuando yo conozco a ese Dios, comprendo quién es Él, entonces yo me voy a poder ubicar en el lugar que me corresponde. Voy a saber quién soy yo. Y en esa relación en la que existe una comprensión correcta de quién es Dios y quién soy yo, esa relación es la relación de temor de Dios. O sea, cuando yo conozco a Dios, cuando yo lo entiendo, cuando yo sé quién es Él, y cuando yo me ubico en el lugar que a mí me corresponde, entonces yo recién podré temer a Dios de verdad. Si temer significa amar, podré amarlo como corresponde. Si temor significa escuchar, podré escucharlo como corresponde. Pero si yo no entiendo bien quién es Dios, si yo pienso que Dios es mi ayudante, si yo pienso que Dios es vamos a decir así, un Papá Noel, ¿no? Que está ahí solo para dar regalos y bendiciones. Si yo pienso que Dios es alguien que nunca levantará su dedo para hacer nada contra mí, porque Él es amor, Él no es fuego consumidor, Él es amor, entonces nunca hará nada de malo contra mí, nunca tocará una parte de mi cuerpo, nunca hará nada que me duela. Si yo no entiendo a Dios correctamente, entonces yo no me voy a poder relacionar bien con Él. Pero ustedes deben de saber que el lago de fuego y de azufre no fue creado por el diablo, sino fue creado para el diablo. ¿Y quién lo creó? Dios. Ustedes deben de saber que los granizos de más de 30 kilos no fueron elaborados por el enemigo de Dios para caer sobre los infieles. No. El granizo de más de 30 kilos, Apocalipsis capítulo 16, fue creado ¿por quién? Por Dios. Así que, entender bien a quién yo adoro, saber bien quién es ese Dios al que yo respeto, es importante para que yo pueda temer, escuchar, amar, reverenciar, adorar, respetar correctamente a ese ser. Y eso a mí me da la posibilidad de tomar decisiones correctas en mi vida. Y eso me permite dar un paso tremendo para pasar de la vida de esclavitud en la que no tengo ni paz ni tranquilidad y dar un salto para iniciar una vida en la que yo experimente el reposo, experimente paz, experimente tranquilidad. Pero necesito comenzar comprendiendo y conociendo bien quién es Dios y quién soy yo. Y yo soy simple criatura. ¿Saben? Yo les voy a contar algo que es muy personal, ¿no? No sé si mis hijos están acá, creo que ya están allá, están sentados al fondo, pero esto es algo muy personal. Yo, cuando mis hijos estaban más pequeños, ¿no? Yo pensaba como la sociedad me enseñó a pensar. Yo creía que nosotros somos capaces de hacer muchas cosas. Y cuando ellos tenían problemas entre ellos, yo les decía, especialmente a mi hija mayor, le decía así: mi hijita, tú tienes que controlar tu carácter, tú puedes controlar tu carácter. ¿Cómo no vas a poder controlar? No te reniegues, controla tu carácter, tú puedes controlarlo. Dios te ha dado la capacidad de controlarlo. Y yo soy pastor, ¿no? Teólogo encima, y le decía tremendas mentiras, ¿no? Claro, porque cuando uno comienza a leer su Biblia, uno se comienza a dar cuenta quién es uno. Y uno se comienza a ubicar en su realidad. Y no comienza a mirarse a uno en una irrealidad, en una situación que tú no perteneces, no eres. ¿Saben? Cuando yo me di cuenta de esto, yo cambié mi discurso con mi hija o con mis hijos. Y entonces comencé a decirles: mira, hijo, tú realmente a veces reaccionas así, tú a veces explotas, tú a veces dices esas cosas, igual que yo, porque tú eres igual que yo,
porque nosotros somos así y nunca podemos vencer eso. No podemos. Tú eres renegón. ¿Crees que vas a poder cambiar? No puedes, pues. Somos inútiles. Somos incapaces. Ahora, los psicólogos o mucha gente tal vez esté en desacuerdo conmigo. Va a decir, no, es que eso está mal. Y claro, desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano, eso está totalmente mal. Pero no desde el punto de vista divino. Pero entender eso es importante para pasar de esta vida estresada, de esta vida sobrecargada, en la que a veces tú estás con tantas cosas en tu cabeza, tienes tantas presiones, y a veces son presiones del trabajo, pero a veces son presiones internas, porque quisieras ser mejor, porque quisieras cambiar, quisieras ser mejor papá, quisieras ser mejor hijo, quisieras ser mejor persona, quieres ser alguien mejor, pero no consigues, no puedes. Es difícil para ti. Y en ese mundo, tú no puedes vivir en paz, no puedes descansar, no hay reposo en ti. Pero entender quién eres tú y entender quién es Dios, o sea, en otras palabras, temer a Dios, es un paso importante para que pases y comiences a vivir una vida de reposo. Cuando yo entendí esto, le decía a mis hijas o hijos, ustedes no pueden, yo tampoco, no pueden, somos inútiles, somos incapaces. No, nunca vas a conseguir. Así que te voy a dar el secreto, hija. Te voy a dar el secreto para que puedas hacer, para que ocurra el milagro. Porque ustedes creen que después de portarnos mal nosotros nos sentimos bien. Después de ofender a nuestros hermanos nosotros nos sentimos bien. Después de decir la palabra inadecuada para el esposo o la esposa, ¿nos sentimos felices? No es así, nos sentimos mal. No estamos bien, no estamos tranquilos. Pero ahí entonces le decía a mi hija, ¿sabes qué? Yo sé que no vas a poder, vas a seguir repitiéndolo una y otra vez. Pero hay esperanza, hija, hay esperanza. Hay esperanza de que pasemos y venzamos esto. Pasemos al grupo de los victoriosos. Hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza, hermanos? Que Dios haga el milagro en nosotros. ¿Y saben cuándo comienza ese milagro? Cuando tú vas a Dios reconociendo quién eres. Cuando tú vas a Dios y le dices, Señor, sabes, soy humano. Soy un ser humano caído en pecado que no puede ni siquiera controlar su lengua, Señor. Ni siquiera puedo controlar mi lengua. Yo no puedo. He intentado, he luchado, no puedo, Señor. Por favor, ¿podrías hacer el milagro tú por mí? Por favor, ¿podrías hacer ese milagro en mí? Cuando tú comienzas a reconocer quién es Dios y quién eres tú, entonces das un paso tremendo para pasar de esa vida agitada sin paz a una vida de descanso, de reposo, en el que descansas en las manos del Señor y dices, gracias Señor, puedo descansar en ti porque sé que tú vas a hacer los milagros que nadie más los puede hacer. Porque sé que tú puedes hacer realidad aquello que yo tanto busco, lucho y anhelo por hacerlo, pero no lo puedo hacer por mi propia cuenta, porque no puedo, Señor. Tú eres el único que puedes. Por eso el texto dice, teme a Dios. Teme a Dios. Y entonces, si tú temes a Dios, pasarás del desierto al reposo. Pero la otra parte, que voy a tratar de abordarla de forma más concisa, más corta, se encuentra también en el versículo 2. Dice que, además de temer a Dios, el secreto es también escuchar con fe. ¿Y qué hay que escuchar con fe? La palabra de Dios. No hay que escucharla por escucharla, sino hay que escucharla con fe. Hay que escucharla no solamente como algo bueno,
como algo interesante, como algo agradable, sino hay que escucharla con fe. Y saben, hay una diferencia entre escuchar la palabra de Dios y escucharla con fe. Hay una diferencia entre escuchar la palabra de Dios con emoción y con lágrimas y escucharla con fe. Hay una diferencia entre ser impresionados por la palabra de Dios y escucharla con fe. Hay una diferencia entre ser tocados, entre ser abatidos por la palabra de Dios que escucharla por fe, con fe. En el mundo cristiano, nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar la palabra de Dios. Pero le escuchamos la palabra de Dios, a veces lo que más nos gusta, lo que más nos interesa, es justamente que nos hagan caer lágrimas de los ojos, ¿no? Que nos emocione, que nuestro corazón sea tocado, que salgamos de este lugar emocionados, que de alguna manera nos vayamos a casa todos impactados, impresionados. Pero no necesariamente eso significa escuchar la palabra de Dios con fe. Porque lo que hace falta en el mundo es que se escuche la palabra de Dios con fe. Eso es lo que necesitamos. En pocas palabras, fe no es otra cosa sino que sinónimo de obediencia. ¿Qué es fe? Sinónimo de obediencia. En otras palabras, podríamos decir que lo que hace la diferencia entre uno y lo otro, ¿qué cosa es? Es que el otro, aunque no llora, obedece, hace lo que la palabra de Dios dice. El otro puede estar emocionado, puede estar impactado, puede estar impresionado, pero si no decide obedecer, si no decide actuar, si no decide moverse en dirección a lo que la palabra de Dios le señala, si no decide hacer lo que la palabra de Dios le pide, entonces no hay fe de por medio. Para poder pasar de este mundo de tantas situaciones complejas y dificultosas en la que parece que no tenemos tiempo para nada, en la que parece que estamos llenos de estrés, en una vida en la que no llegamos a nuestra cama a dormir en paz, sino que tenemos ideas y pensamientos que dan vuelta para poder pasar a una vida tranquila, en la que si tu lista de actividades no se pudo completar, no te desesperas, duermes tranquilo, duermes en paz. Llegas a tu cama y descansas de verdad. Tu vida es una vida que manifiesta que realmente vives una vida tranquila y de paz. Para que tú vivas esa vida, necesitas escuchar la palabra de Dios, pero necesitas escucharla con fe. Necesitas obedecer, necesitas moverte en una dirección que la palabra de Dios te señala, te indica. ¿Cuántas personas en este mundo, saben, escuchan lo que Dios les dice, pero no necesariamente están dispuestos a hacer lo que Dios les dice? Por ejemplo, miren, la palabra de Dios dice que Él no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿No es cierto? Pero hay mucha gente que piensa que realmente necesita más pan y que Él está sufriendo a falta de pan. La palabra de Dios dice, por ejemplo, 6 días trabajarás y el séptimo, ¿qué tienes que hacer? Descansarás. Y hay gente que piensa que tiene que trabajar solo 5 días y vivir tranquilo, o hay gente que piensa que tiene que trabajar 7 días y aún así le faltan los días de la semana. Escuchar con fe significa moverse en obediencia a lo que Dios dice. Si la palabra de Dios dice trabaja 6 días y un día descansa, trabaja 6 días. Haz tu obra 6 días. ¿Por qué tienes que hacerlo menos? Trabaja 6 días. Si la palabra de Dios dice de que no ha visto justo desamparado y que su descendencia mendigue pan, entonces por favor,
nunca vayas a estar mendigando nada, porque no hay justo desamparado. Y si tú eres uno de esos, nunca mendigues, porque Dios se encargará de darte lo que tú necesitas, porque la palabra de Dios dice, no hay justo desamparado, ni mendigos de pan dentro de esos justos. Pero hay que obedecer la palabra del Señor. No puede haber un cristiano que esté tocando puertas y mendigando por cosas. Lo que puede haber un cristiano es que esté trabajando 6 días y el 7º descansando, confiando y descansando en el Señor. 2 cosas necesitamos en este mundo para poder pasar, aparentemente, por lo menos yo entiendo así en este texto. 2 cosas necesitamos. Una es escuchar la palabra de Dios. Esa palabra que el mismo libro de Hebreos dice que es cortante, que es aguda, que es una palabra que penetra el alma, es una palabra que discierne los pensamientos, es una palabra que sabe lo que yo necesito y lo que yo quiero. Escuchar esa palabra y obedecerla, llevarla a la acción, va a permitir que yo viva una vida de reposo, de tranquilidad, de sosiego, que yo descanse en las manos del Señor. Pero también reconocer quién soy yo y quién es Él. Esas 2 cosas van a permitir que yo viva una vida de descanso. Porque si yo sé que yo no puedo, y Dios puede todo, y Dios es capaz de hacer los milagros en mí, y si yo ahora estoy dispuesto a obedecer lo que Dios me pide, y doy pasos en obediencia al Señor, y comienzo a obrar, y comienzo a hacer las cosas que Dios me pide, comienzo a descansar el día sábado, comienzo a trabajar los días que me pide, comienzo a hacer las obras que Él me pide, comienzo a pasar tiempo en la familia como Él me pide, comienzo a hacer lo que Dios me dice. Todos los días vas a hablar a tus hijos la palabra de Dios en tu casa, al entrar, al salir, al levantarte, al acostarte. Yo comienzo a hacer eso realidad. Entonces va a llegar el día en el que yo esté tranquilo, esté realmente descansado y en reposo. Y saben, yo he tenido la oportunidad, hermanos, he tenido la oportunidad de conocer gente que vive la experiencia del descanso de Dios. Y no porque tenga un trabajo. Hay gente que a veces no tiene un trabajo, no tiene un ingreso, pero tiene más paz y tranquilidad que mucha gente. Voy a acabar contándoles la historia porque lo que uno mejor conoce es lo de su familia, ¿no es cierto? Yo tengo 2 tíos mayorcitos. Uno de mis tíos tiene más de 80 años. Bueno, los 2 tienen más de 80 años, son mayorcitos ya. Ellos no tienen hijos. Nosotros somos como si fuéramos los hijos de ellos, ¿no? Pero para que ustedes tengan una idea, el ingreso promedio, o sea, trayéndolo aquí a Bolivia, ¿no? El ingreso promedio. Allá en Perú ellos deben tener un ingreso promedio del mes, con todo lo que reciben por acá y por allá, de unos 200 soles. Y algunos que acá, conocen el Perú, saben que 200 soles en el Perú no alcanza, como alguien diría, para nada, ¿no es cierto? Yo no podría, no sé qué haría con eso, no sé qué haría. Pero saben, yo les voy a contar intimidades, que mis hijos están allá y no me van a dejar mentir. Pero ellos me mandan a mí, no todos los meses, pero de vez en cuando me mandan una encomienda. Yo recibo un paquete de cosas bonitas, ¿no? Ricas, agradables, con eso. Pero su ingreso no es más, yo calculo menos de 200 soles por mes. Y cuando tú llegas a su casa de ellos nunca mencionan, me falta plata, hijo. Me falta aquello, me falta eso. No, tranquilos. Todos los sábados en la iglesia, felices, su ofrenda, su diezmo.
Saben, yo varias veces me he sentado y me he puesto a pensar en esa familia, dos viejitos que se están consumiendo juntos. Una vez un periodista pasó por mi pueblo, los vio pasando ellos en la plaza, tomados de la mano, y les tomó una foto. Y alguien a mí me avisó, una prima me avisa, me dice, oye, ¿has visto la foto de los tíos? Ahí ha salido por este lugar. Comencé a buscar si era verdad, y efectivamente era verdad, ahí estaba, ¿no? Y yo le escribí al periodista y le dije a él, mire señor, es muy bonito lo que usted escribió, porque él hizo un relato de lo que el amor puede hacer. Les preguntaron a ellos, él le preguntó cuántos años de casados, cuántos años tienen viviendo juntos. Y lo que le impactó al periodista es que mi tío llevaba a mi tía de la mano, jaladito así, ¿no? En medio de la plaza. Entonces por eso les tomó. Yo le dije, mire, señor, usted lo que no sabe, y usted no ha escrito en su columna, lo grande y lo hermoso que es el amor, es que ellos dos son hijos fieles de Dios, que ellos asisten a la iglesia adventista y que su amor no está construido solamente en sentimientos, sino que Dios ha hecho nacer esos sentimientos en el corazón de ellos. Pero esos viejitos, con ese ingreso, viven tranquilos, viven felices. La última vez que yo fui a visitarlos, que ha sido hace poco, con esto cierro, mis hermanos queridos, la última vez que yo fui a visitarlos, mi tío me dijo así, miren, me dice, hijo, quiero que me hagas una promesa. Y yo le dije, sí, tío, dime, ¿no? Miren, yo voy a morir y quiero que tú me vengas a oficiar mi entierro. Y yo como buen nieto, porque yo soy sobrino y lo quiero como si fuera mi padre, ¿no? Yo he crecido con ellos, él jugaba conmigo bolitas cuando yo era niño, él me llevaba al monte, al campo, hacíamos muchas cosas con él, me llevaba a cazar, él me enseñó muchas de las cosas de la vida, él me enseñó la Biblia, me llevaba a hacer evangelismo en su bicicleta, porque él predicaba en los pueblos. Eso es muy bonito, esa pareja. Permítame, hermanos, decirles esto, miren, esa pareja ha sido una inspiración para mí, porque mi tío hacía más o menos como Pablo, agarraba sus herramientas, él es herrero, sabe a las justas escribir y leer, mi tía es la que lee un poquito porque ella estudió hasta el tercer grado de primaria, pero estos tíos, él agarraba sus herramientas de herrería, todas las ponía encima del burro y se iba a un pueblo, ahí predicaba, hacía una iglesita, pasaba de ahí a otro pueblo y ahí hacía sus trabajos de herrería, en las noches predicaba, los sábados organizaba, animaba y así, después de 6 meses llegaba otra vez a mi pueblo. Así hacían sus trabajos evangelísticos ellos. Esa era la obra que yo he visto de mi familia. Pero esos viejitos ahora tienen un ingreso de máximo 200 soles y viven tranquilos. Yo le digo, tío, no hables de la muerte, ¿cómo me vas a hablar de la muerte? Tú todavía tienes mucha fuerza, vas a vivir más, ¿no? Y él me agarró del brazo y me dijo, hijo, yo sé que ya estoy viejo. Yo sé que voy a morir pronto. Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo estoy preparado para morir. Yo no estoy pidiendo que tengas pena ni nada por mí. Solo estoy pidiendo una cosa. Quiero que tú seas el que oficies mi entierro. ¿Me prometes que tú vas a ser el que vas a oficiar mi entierro? ¿Sí o no? Yo le dije, sí, tío, yo voy a oficiar tu entierro. No te preocupes, yo voy a estar ahí. Ok, es lo único que te he pedido, hijo. No te he pedido ninguna cosa, yo no tengo ningún miedo. Tu tío y yo tarde o temprano vamos a morir. ¿Tú quieres vivir en paz? ¿Quieres realmente dormir tranquilo cada noche, sin importar cuánta plata tengas? Sin importar cuánto de salud tengas, cuánta de vida tengas por delante. ¿Tú quieres realmente descansar en el Señor tranquilo y tener una vida sosegada y de paz? 2 cosas. Entiende bien quién es Dios y quién eres tú. Y obedece la palabra de Dios. Cuando hagas eso, con certeza vivirás en paz. ¿Me permiten orar ahí, por favor? Padre querido, Señor, te agradecemos por tu palabra. Vivimos en un mundo tan agitado que a veces nos quita la paz que tú nos quieres ofrecer. Un mundo en el que nos ponen desafíos cada día.
Un mundo que nos exige, nos pide que hagamos más y más y más. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra y a cerrar nuestros oídos al mundo. Ayúdanos a escuchar tu voluntad, qué es lo que tú deseas para nosotros, y cerrar nuestros oídos a lo que la sociedad quiere de nosotros. Por favor, Padre Santo, también ayúdanos a comprender quiénes somos y quién eres tú. Y permite que ocurra el milagro en nuestra vida, de que nosotros disfrutemos y vivamos en un descanso y en un reposo que solo tú nos puedes dar. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor.